Vamos allá, sí. Dios cumple sus propósitos. Andrés, habla un momento. 1, 2, 1, 1. Me preocupa ahí. Tiene que, cuando hables, Andrés, que se escuche así como yo, como hombre. ¿Qué le pasa a este hoy? ¿Hay aplausos para hoy? Sí, 1, 2. Vamos a poner el timer. Ahora sí estamos listos, Andrés Lara Cuente. Saludos y bienvenidos al programa número 10. Con los aplausos incluidos, no ficticios. Y este es el episodio número 10. El cristiano y la política, parte 1. Mi nombre es Víctor Mateo y estoy con el pastor Andrés Lara Cuente. Ahora sí, Andrés, estamos listos. Estamos listos. Episodio número 10, Andrés. Llegamos al 10. ¿Y? No, cada día es un acto de misericordia de Dios y pues llegamos al 10. Ok. Qué bueno. Gracias a Dios llegamos al 10. Sí, llegamos. ¿Cómo te sientes hoy, Andrés? Bien, aquí contento. Hoy no tengo nada para ti, así que vamos directo al grano. No tengo nada, ningún bullying. Nada. Nada, de verdad que estoy súper tranquilo contigo. Gracias. No, eso no hace falta. Hoy no, tal vez para la Hoy próxima. no hay, no. Sí, pero de verdad que te voy a perdonar hoy. De Sí, verdad. Te voy a hoy. perdonar. Tú sabes que si tú fueras político, yo votaría por ti. Gloria a Dios porque no soy político. No, porque de verdad, entrar en la política es un asunto muy duro, muy serio, muy difícil. Y de verdad que... ¿Viste cómo entra el tema? Demasiado de harsh ahí. Sí, sin, Yo fuera político, ¿no? sin premeditación. Sí. Nada, pero me parezco a ti, eso tú hacías en los episodios pasados. Ve el capítulo 1, season 1, y date cuenta que tú siempre entrabas a los temas así, directo, sin ni preparación alguna. Pero nada, estamos aquí listos para el episodio número 10, en el contexto en que estamos en Puerto Rico y en el mundo también. Quizás algunos países también están igual que nosotros, Estados Unidos especialmente también, se acerca también las elecciones. Y es un tema, por decirlo de una manera, divisorio, ¿se puede decir? ¿O cómo se puede decir? Yo pienso que es un tema de suprema importancia. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema, un mundo, Ajá. donde lo que estamos observando es que dentro de la política hay muchas ideas que no necesariamente son mejorar la economía, que es lo clásico, no necesariamente es mejorar los sistemas de educación, la salud, sino que son ideas O agendas. uh-huh, que lamentablemente todos los partidos a nivel mundial están promoviendo. Entonces, ya ahí Uh-huh. nosotros como creyentes entendemos, y a la luz de la Biblia, que vamos a hablar de eso ahora, que nosotros jugamos un papel importante en el tema de la política. Andrés, hace un tiempo atrás, unos días atrás, hablé con un muchacho y él me dijo que por qué nosotros teníamos que estar como cristianos metiéndonos en la política o abogando en la política o X, Y, Z, y que lo que nos tocaba a nosotros era proclamar el evangelio, más nada. Que un cristiano no debe estar metiéndose a influenciar en temas de política. Uh-huh. ¿Qué tú crees de ese tipo de pensamiento? No, que es completamente erróneo, porque la Biblia nos muestra a nosotros que nosotros somos ciudadanos de dos reinos, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros tenemos una responsabilidad social, y dentro de la responsabilidad social dada por la Biblia es proclamar el evangelio, y todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Y ese es el punto. A veces perdemos de perspectiva el punto del sacerdocio cristiano. Un creyente a veces tiene una vida departamentalizada. Okay, la iglesia los domingos, los lunes a viernes el trabajo, sábado estoy recreativo, vuelvo a la iglesia domingo. Uh-huh. Y es como si nosotros tuviésemos departamentos en nuestra vida y la iglesia es, o mi vida como creyente es algo en mi vida, pero no es mi vida. Correcto. Es muy diferente que sea algo parte de tu vida a que sea tu vida. Y la Biblia, yo creo que nos manda, o la enseñanza bíblica, que el que nace de nuevo, que es el episodio pasado que hablamos un rato sobre eso, que aquí unos que no lo han visto, episodio número 9, el que nace de nuevo tiene unos nuevos deseos, es ciudadano de un reino donde Cristo es el rey, y toda la vida de ese nuevo ciudadano está permeada, por decirlo de alguna manera clerical, de domingo, permeada por los valores de ese reino. Uh-huh. O sea, mi vida el domingo no debe ser distinta a mi vida en la semana. O sea,
sino que el domingo debe ser una respuesta de lo que yo soy en la semana, Ujú. o lo que yo soy en mi trabajo. A veces como que departamentalizamos nuestra vida y eso incluye la política. Nosotros somos creyentes y nuestra identidad como cristianos incluye aún el acto o participar en todos los actos civiles. Ujú. Y el ya pero todavía no, que es una de las doctrinas que, o de las formas que explicamos, ¿no? Este asunto de que somos ciudadanos de dos reinos, Andrés. Somos ciudadanos terrenales, pagamos nuestros impuestos, nos sometemos a las leyes terrenales, pero somos ciudadanos también de nuestro Rey de Reyes y Señor Jesucristo. Y entonces hay una tensión allí. ¿Cómo manejamos esa tensión, Andrés, en cuanto a la ciudadanía celestial que ya tenemos en Cristo y la ciudadanía terrenal? Ya, nosotros le rendimos cuentas a Dios. Ajá. Nosotros somos, Primariamente. primariamente, Ajá. a rendirle cuentas a Dios, todo lo que nosotros hacemos, dice Colosenses, ya sea que comamos, que bebamos, hacerlo todo, Colosenses capítulo 3, ¿para qué? 3:17, muy bien. Para la gloria de Dios. En ese sentido, el creyente, ya sea que vote o no vote, que vamos a hablar de eso, Ajá. lo va a hacer para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque con mi voto, una pregunta, dice, procuramos hacer el bien, Ajá. ¿verdad? Y si con mi voto voy a buscar hacer el bien a la luz de las Escrituras, que eso Muy también bien. lo vamos a hablar más tarde, a la luz de las Escrituras, los valores y fundamentos de la Escritura, pues entonces un voto pudiera ser un bien. O no votar también pudiera ser un bien. Ajá. Porque si yo voy a votar por algo o alguien que no se rige o no promueve o rechaza al Dios de las Escrituras, Ujú. pues entonces yo no estoy haciendo un voto que glorifique a Dios. Claro. Y entonces ahí yo me puedo abstener de votar y esa es la manera correcta de glorificar a Dios. Y me gusta como dice el texto, para la gloria de Dios, dando gracias a Dios. O Correcto. sea, a veces alguien nos pregunta, ¿cómo sabemos si algo da gloria a Dios? Es que si después de hacerlo yo puedo dar gracias a Dios porque yo sé que de manera consciente y libre esto de alguna manera va a promover los valores del reino. Seguro. Ahí Seguro, está la pues cosa. no estamos pretendiendo que el político promueva el evangelio, Ajá. porque eso no es real. La Ajá. iglesia promueve el evangelio. Claro. Pero así como Calvino influenció toda Ginebra. Ginebra en un momento dado en la historia para que las Zwinglio. normas, y Zwinglio, y En para que Zurich. las normas y la moral y la política fuera influenciada por la Biblia, así como los puritanos cuando llegaron en Mayflower a la nación americana, que muchos de ellos sí eran creyentes, otros eran un grupo puritano. Toda la Constitución se basó en puntos calvinistas, en puntos bíblicos, y influenciaron en la moral, porque básicamente lo que está rigiendo el mundo del gobierno que nosotros Ajá. conocemos sano es la moral. Claro. Entonces, no están promoviendo el evangelio, pero están promoviendo la moral basada en la misma Constitución que a última hora está basada en la misma En Biblia. la misma Biblia. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es, el creyente debe de ser, relacionarse con la política, seguro, ¿con qué intención? Velar que todo se rija en base a la palabra de Claro. Dios. Es que esa es la realidad. prioridad del creyente. ¿Ya? Yo no entiendo cómo, y estaba viendo videos acerca de estos podcasts y todo, escuchando otras personas que han hablado de este tema de Estados Unidos también. Por ejemplo, la agenda usualmente demócrata es una agenda, por decirlo de alguna manera, que promueve todos los valores de izquierda, por decirlo, ¿verdad? Entre paréntesis, que tienen que ver todo con la agenda gay, la perspectiva de género, el aborto, entre otras cosas. Un creyente está frente a todo esto, un creyente tiene que tomar una decisión, porque un creyente tiene un rey por encima del rey terrenal a quien se debe. Eso es lo que estamos hablando aquí, que nuestro sacerdocio nos debemos primeramente a Dios. Entonces, ¿cuál sería la contestación a una pregunta? O sea, ¿por quién voto? ¿Por partidos? ¿Por personas? ¿Por ideales? Andrés, ¿cómo podríamos, personas que están allá escuchando esto, saben que pronto tenemos que tomar una decisión de elecciones, creo que noviembre 3 o noviembre 4 aquí en Puerto Rico y en otros países? ¿Hay candidatos, hay partidos, hay ideales? ¿Cómo nosotros podemos enfrentarnos a una decisión como esa? Ahora voy a decir una contraparte. ¿Cuál es la contraparte? El problema es cómo votamos nosotros, Ajá. en general, como pueblo latino puertorriqueño. Nosotros votamos por promesas, que alguien nos haga promesas, ya sea personales, que un candidato hace promesas. personales, te voy a dar personales. trabajo, Ajá, mi o trabajo. promesas generales. Se va a acabar la criminalidad, se va a acabar... Yo he escuchado gente que dice, yo voy a votar por tal persona porque ella aumentó el salario Ajá. de X sector. Ok. Por eso solamente, y como yo estoy en ese sector, voy a votar por ella. Yo he Eso es escuchado uno. eso. Promesas por color,
Ah, Ya yo he sea escuchado que personas que dicen que también, mi yo ami- siempre he votado por este partido. mi mamá es este partido, pues yo voy a hacer este partido. Promesas por color. Otra cosa que a Esos son veces... criterios erróneos, lo que estás diciendo. Correcto, esta Ok. es la contraparte. Criterio erróneo. Otra parte, por empatía. Ajá, Porque lo veo o la veo con convicciones firmes, ajá. la veo proclamando una forma de audaz y la veo hablando o lo veo hablando de esta manera y por eso yo voy a votar por él. Claro. Pero nadie se ha detenido Ajá. a evaluar qué rige la vida de este candidato, cuáles son sus valores. En pocas palabras, un creyente debe votar por candidatura, no simplemente por partido. No por partido, exacto. Número dos. Y cuando votas por candidatura, tú cuando vas a ver a la persona que tú vas a votar, tú tienes que ver cuáles son sus valores, Ajá. cuáles son sus convicciones Ujú. y qué perspectiva tiene de la vida en general. Por ejemplo, yo separo por lo menos 4 criterios que todo creyente, yo no estoy hablando de un mundo caído, Estamos hablando de la creyente ahora. de creyente, pero independientemente esto también aplicaría Sí. a una persona con morales. Sí, pero aquí algo Ajá. importante. Ser conservador no te hace creyente. Ajá, seguro, Pero seguro. todo creyente debe ser conservador. Seguro. O sea, si se está hablando conservador, valores bíblicos. En ese Ujú. sentido. Entonces, en ese sentido de valores bíblicos o valores bíblicos basados en una constitución y basados en una moral, Ajá. hay 4 puntos que tú debes de evaluar de un candidato. Muy Número bien. 1, política de género o como muchas personas dicen, perspectiva de género. O ideología Pero eso de género. o ideología, pero eso es una política de género. La vida. ¿Qué idea tiene de la vida, del nacimiento, de la libertad de un individuo, de la muerte de un individuo? Ujú. El aborto. ¿Qué opina dentro de la vida? El Ajá. aborto. ¿Qué opina la persona El candidato. del candidato por quien yo voy a votar Ajá. sobre el aborto? Darle mi apoyo, un voto, darle mi apoyo. Educación sexual en Ajá. las escuelas. ¿Qué opina él? ¿Es correcto la educación sexual para la escuela o es para los padres? ¿Cuál es la responsabilidad de un individuo en una nación con sus hijos? ¿Es del Estado? Ujú. ¿Es de los padres? Y número 4, dentro de todo, la opinión de la Biblia. ¿Qué Claro. opina el candidato de la Biblia? Ujú. Si el candidato dice, no, la Biblia pues, es un libro más, no es la palabra de Dios donde están las normas morales, donde yo me voy a seguir, es un buen candidato con una idea clara de qué es. Ujú. Entonces, esos son los puntos, entre otros puntos más, pero esos son los puntos principales, dado a una campaña y una agenda mundial que estamos viendo que están atentando contra los valores y ideas claras que vemos en la Biblia. Entonces, uno como creyente, al averiguar por candidatura, tú no vas a votar por alguien que promueva cualquiera de esta agenda globalista, porque si es así, déjame decirte, examínate si estás en la fe. Ujú. No eres creyente, que estoy diciendo, que estoy casi seguro que no es creyente, o debe examinarse si está en la fe Ujú. y correr a arrepentirse de su pecado. Claro. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra del Dios que tú estás supuestamente adorando. Ujú. Porque el Dios que tú dices es pro vida, no es pro aborto, la sexualidad es de los padres. El Dios que tú opinas, que tengo un hermano aquí. El Dios Se que encendió, tú, se encendió. El Dios que tú sirves va en contra de todo lo que este candidato promueve. Ujú. O Ahora partido. bien, escucha, si yo voto con una conciencia limpia, cuando yo termine de votar, a Ese esto es bien vamos. importante. Ese es bien Cuando yo importante. termine de votar, yo digo, ay, Por lo que yo voté, supe, por lo que investigué. por lo que investigué, estoy voté claro. para tu gloria. Vo- Ya, voté para tu gloria y para tu alabanza. Pero, Si el candidato después hace otra cosa. no, ahí son otros 20 pesos. Allá él con Dios, se la va pues él tú con Dios. votaste con limpia conciencia. Seguro, porque ya seguro. tú hiciste tu investigación. Dijiste tu investigación, Muy fuiste prudente. Ajá. Tú no puedes ir votar con limpia conciencia si tú no eres serio en buscar la información de ese candidato. Muy bien. Y eso es sumamente importante. Ahora bien, si yo voto por la persona, yo glorifiqué a Dios. Pero si tú votas por una persona que no tiene ninguno de estos criterios o va en contra de lo que dice la palabra, déjame decirte que tú tienes una responsabilidad delante de Dios y tú tienes que rendirle cuentas a Dios por ese voto que tú hiciste. Sí, porque un voto es un apoyo, un adelanto a la agenda de esa persona. ¿Correcto? Y esa agenda, aunque son ideas, se van a convertir en acciones. Seguro. Y es interesante cómo en la Biblia vemos en todo el libro por ejemplo, de Crónicas, de los Reyes, cómo dependiendo del gobernante era la suerte de la nación. Punto.
Porque el gobernante, por su política pública, como lo decimos ahora, pero en aquel tiempo, por su inclinación a los dioses falsos, llevaba al pueblo a la misma, por decirlo, apostasía que él, y el pueblo se perdía y venía entonces castigo de Dios. Así que la influencia que tiene un candidato que va a gobernar sobre una nación es fuerte, ¿no? Por su política pública, por las leyes que va a favorecer, y va después desviar y desvía el corazón de su pueblo. Pero me preocupa algo, Ajá. que Romanos capítulo 1 dice que Dios los entrega a las pasiones lujuriosas o a las pasiones de Ajá. su corazón. ¿Qué pasa? Lo que yo veo año tras año, que criticamos los robos y criticamos la corrupción, la falta de moralidad, la Ajá. falta de valores e integridad, es que el gobierno refleja el corazón del pueblo, y más en una democracia. Claro. La democracia, el truco de la democracia, mira, y entre comillas, democracia, es escucharte y complacerte siempre y cuando Claro. tú no estés de acuerdo con Sí. mover con mis ideales, pero es complacerte y hacer lo que tú digas, pero Claro. siempre y cuando votes por mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo elegimos? Hay varios principios en la Biblia, pero hay un principio en Éxodo capítulo 18, en la teocracia, ¿verdad? Cuando vemos a Jetro diciéndole a Moisés que eligiera a unos hombres para ayudarlo. Ajá. Ese A siste- gobernar, básicamente. A gobernar. Ese sistema de elección, Éxodo 18:21 dice, además, escoge tú entre todo el pueblo Ajá. varones de virtud, Muy bien. temerosos de Dios, Ujú. varones de verdad, Ajá. que aborrezca la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de milicia, y después dice más o menos el orden. Cuando nosotros vamos a votar, la Biblia nos dice cómo votar, buscando gente íntegra, Ujú. de valores, temerosos de Dios, varones. Si no hay, pues tú no puedes votar, Ujú. porque si tú estás votando estás contradiciendo lo que dice Dios. Si lo hay, corre a votar para que Dios sea glorificado por medio de tu voto, ¿ya? Ya. Terminamos el No, podcast, no, ya. falta. No falta, porque tú no me Digo dejabas yo. hablar casi. Ya era hora. Así que habla por los codos, Víctor. No, pero yo creo que el tema es bien importante. Y otra cosa es que a veces muchas personas dicen, ay, qué lindo, porque si favorece el cristianismo, pues entonces voto por él. Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay muchas personas que se ponen el sticker de cristianos. Chico, pues si este país todo el mundo es cristiano. No, cristianos de entre comillas. Chico, es que este país son cristianos culturales, pero bíblicos no son cristianos. Ya, están tirando fotos y todo. Bíblicos no son cristianos. Entonces, mira lo que pasa. Ajá. Hay dos problemas. No, voto por él si es cristiano. Pero el cristiano que nosotros vemos bíblico, yo no veo eso en los candidatos políticos. Ajá. Número uno. Número dos, yo no puedo votar por alguien que usa el sticker de cristiano para ganarse el favor de los cristianos o de Ajá. la iglesia para votar por él. No, tú votas por alguien no porque diga soy cristiano, tú votas por alguien porque es íntegro y todos los criterios su carrera, que por vemos, su tu carrera, capacidad, todo. valores, y que sí sea temeroso de Dios, es importante. Pero yo no puedo hacer una campaña, vote por mí porque soy cristiano. Para mí eso es falta de integridad. Sí. Porque no está Aprovecharse hasta cierto punto. seguro, eso es aprovechar. Claro. Vota porque yo temo a Dios, vota porque yo tengo O represento estos tales valores, ideales. o represento, Eso. sobre todo eso, Víctor, liste en el clavo. Represento todos los ideales opuestos a lo que la agenda globalista, izquierdista, marxista, como tú le quieras llamar, está promoviendo. Entonces, Claro. pues tú vas a votar por esa persona. Porque representa esos ideales. Seguro. Punto. Y ponen mejores condiciones, por decirlo de alguna manera, para el avance del evangelio. Porque a fin de cuentas, el verdadero creyente quiere el avance del evangelio aquí en la tierra. Para eso estamos aquí, si no estuviésemos en el cielo, para seguir avanzando el reino de Dios. ¿Cómo entonces vamos a votar por personas que pueden poner trabas a la iglesia y a la libre expresión y al evangelio? No es que alguien nos dijo, no, lo que pasa es que ustedes quieran huir de la persecución, y yo no veo en el Nuevo Testamento gente huyendo de la persecución, sino que se sometían a Roma y huían. Sí, pero si yo tengo la libertad hoy en el siglo XXI, por ejemplo, de escoger por un candidato, yo no voy a escoger por uno que me va a perseguir, a menos si la voluntad de Dios que sale. No, seguro. Una cosa es Ah. nuestro voto, otra Ah. cosa es la soberanía de Dios. Claro, Dios pone claro. quien Él quiera, pero hay una responsabilidad humana. Claro, una responsabilidad. Ahora bien, ¿por qué? Dimos los criterios para la elección. Muy bien. Ahora me gustaría que observáramos, a la luz de Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, qué criterios o qué yo veo en candidatos que por lógica no vas a votar por ellos. Por ejemplo, injusticia, avaricia, Ujú.
promoviendo una fornicación, perversidad, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ajá, ajá. By the way, esa es la agenda globalista, Ajá. inventores de males. Tú eres en la verdad y la hacen ver como bien cuando es mentira. Claro. Desobedientes a los padres, necios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, entre otras listas que tú vas a ver en la Biblia de pecado, cuando nosotros vemos la Biblia y vemos tantas listas de ideales que están en contra de la palabra, pues entonces tú tienes que decir, oh, mira, esta lista que yo tengo aquí es suficiente para ver la agenda de este, la agenda de este y la agenda de este. El punto aquí es, ningún cristiano vota por alguien que odia o alguien que no promueve o no teme a Dios. Ningún cristiano vota por alguien que representa los ideales opuestos a los ideales de Dios. Si no, no estás en la fe. Otro texto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué parte del creyente tiene con el incrédulo? Santiago. ¿O almas adúlteras? Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aunque en el contexto no está hablando directamente de por quién votamos o no, sí hay unos principios que se extienden más allá, que tiene comunión las tinieblas con la luz, que tiene que ver un creyente que está en luz apoyando agenda de alguien que está en tinieblas. Es el mismo principio, o que está promoviendo las tinieblas sobre la tierra como tal. Así que yo creo que hemos dado en el clavo en ese sentido. Pues, con en este claridad. primer episodio sobre el tema político. Sí, yo creo que porque política, va a haber por esto lo se va a menos extender 4 o 5 episodios que es Claro, que importante. tanto, Andrés. Sí, sí, y si sí, traemos sí. candidatos para acá y los entrevistamos, ¿no? No me gustaría, pero nada, eso es otro Pero, tema. Eso a es ver, otro tema. Mencionaste algo que quizás la gente ignora un poco, la agenda globalista. Hay una agenda, ¿son teorías de conspiración o realmente hay una agenda? ¿Sabes? Teoría de conspiración es una teoría. Ajá. Una agenda es una evidencia que se está viendo en todo lugar. Como la ideología de género. Correcto, ideología de género. Un ejemplo de eso es que grandes corporaciones abortistas están Ahí está, invirtiendo dinero en gobiernos para que implementen la ideología del género Ya. y también el feminismo y también todo este tipo de movimientos porque promueve lo que es la ideología del aborto y por ende quieren legislar a favor del aborto porque es un también, negocio. el feminismo, eso es otro punto, no lo puse. Eso el está feminismo, claro ahí, eso está una claro. persona que es feminista. Ujú. Oye, todas las candidatos, entiendo, que lógico, van a querer procurar que no haya un asesinato de mujer, Claro, exacto. o no contra la Hay que aclarar violencia. eso feminismo porque las Pero es personas tienen- importante, escuche, la violencia es un aspecto general del hombre, mujer, niño, niña, Que no tiene joven, que ver con adulto. el género. No tiene que ver con género, tiene que ver con el pecado. pecado. Entonces, por eso necesitamos gente temerosa de Dios en política. Claro. Así que, Andrés, ¿tú te tirarías para política alguna vez? no, jamás y nunca. Yo soy pastor, Dios me llamó político. Y si yo me tiro, ¿tú votas por mí? Muchas gracias por el episodio perspectiva. Oye, ¿en serio? ¿Tú no votarías Bueno, por mí? si Dios te llama a eso, yo votaría por ti, A pues ver, yo seguro. lo pensé una vez, fíjate. Si Dios te llama a eso. Pero déjame decirte algo, espérate. A personas que Espera, sean espera, candidatos, que estén espera, pensando espera. contribuir con todo eso, ¿hay algo que podamos aportar en la mente de esas personas que quizás digan, pues mira, cómo yo puedo aportar a tal partido, quisiera meterme en algún movimiento como esto? Se me olvidó lo que te iba a decir. Está bien. O sea, puedes ir. Como candidato yo. Alguien puede ir como candidato si es una persona que es llamada por Dios Eso. O sea, candidato, El creyente- senador. un cristiano puede participar en la política Sí, como pero tal. no puede, un cristiano puede participar en la política, pero no Como puede, político. como político, pero no puede decir, bueno, yo ahora soy político y ahora soy cristiano político. No, o sea, tú eres político con valores cristianos en ese Ah. sentido, pero hay un peligro, esta es la parte. ¿Cuál es el peligro? Si tú te metes a la política, Como los vendedores, está difícil. si tú te metes a la... Ok, mira el texto donde Satanás tentó a Jesús, o trató de tentar a Jesús, mejor Ajá, dicho. los reinos, que le iba a dar los reinos. Eso es política. Ajá. En pocas palabras, El Satanás le vendió los reinos a Jesús. Si tú me te postres y me adoras, todo esto es tuyo, todo esto es Ay. reino. eso es política. Entonces, Mm. ¿tú te vas a meter ahí? Vamos a hablar ahí, Andrés. Ese es otro tema. Lo que te vas a buscar es como ejemplo, el mundo artístico. ¿Tú te vas a meter ahí?
Tienes que tener cuidado. Yo sé que él es Tiene que ser artista. llamado de verdad. Tiene que ser llamado porque tú eres pecador y la corrupción te puede corromper. Tienes que tener mucho cuidado con El decir, poder corrompe y el todo. poder, pues seguro. Hay que tener mucho cuidado con eso de decir, cristiano, pues voy para la política. No, sí, hay que ser llamado. Hay que ser llamado. Pero eso es otro episodio, Sí, que podemos hablar sobre ese Pero en ángulo. resumen, la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hacerlo como para el Señor, Ujú. dando a Dios gracias. Así que todo lo que hacemos en nuestra vida como creyentes no se circunscribe a lo que pasa los domingos en la iglesia o en la escuela dominical o en mi discipulado individual, sino que en toda nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la luz de la avenida tal, todo, seguimos siendo cristianos, aun cuando estamos en las urnas. Seguro. Y representamos el reino de los cielos aquí en la tierra y queremos la expansión del evangelio. Así que tenemos una obligación primaria con nuestro Rey de Reyes, que es Cristo, y luego una obligación secundaria con las obligaciones Sea civiles. íntegro en el voto. Me explico. Cuando usted vaya a votar, usted no puede ir con el clásico, bueno, pues este es el menos malo, O si voto por este, un voto perdido. voto perdido, o si voto por este, pues gana el... No. Sea íntegro. Usted tiene que votar porque usted va a glorificar a Dios. Así que no. Y haga su asignación de verificar los candidatos, su Seguro. trayectoria y sus ideales. ¿Sabes que en Santo Domingo, ya nos quedamos un minuto, sí? Sí, En, 2 minutos. en Santo Domingo hicieron una página que se llama Voto Bien o Vota Bien, Vota Bien, .org, sí. algo así. Sí. Y eso está bien bueno, traerlo para acá. ¿Por qué? Porque el candidato pone allí si cree o no cree en ideología, eso es en bueno. aspectos morales. Y entonces, pues cuando tú vas a votar, si tú eres un Tiene las votador herramientas. saludable, que quiere glorificar a Dios, tú buscas qué cree cada candidato y entonces tú puedes votar por candidaturas, que esa es la idea básica, ¿verdad? Que yo recomiendo. Claro. Así que este fue el episodio número 10, parte número 1 de Política. Vota por Andrés Lara Cuente, precinto 4 Carolina. No te da gracia ese chiste. Espero que puedan compartir el episodio. Corazón José lo dice que tus chistes son bien malos. Espero que puedan compartir el episodio. Vamos a ver tanta gente mirando aquí con cara de cuac, 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 cuac. Es que no hay ninguna cara. Spotify, SoundCloud, Cuac, YouTube. cuac, cuac, cuac. Comparte el episodio El Cristiano y la Política. Andrés, estuviste hoy bien intenso. Yo estuve bien tranquilito hoy. Ya era hora. Así que esperamos verlo en el próximo episodio de Perspectiva. Bichi Balarmas.